Hola a todos y todas. A continuación, sobre el curso de interpretación simple de un electrocardiograma, en esa serie número 3 vamos a ver una patología a nivel del pericardio que se confunde mucho con infarto agudo de miocardio y repolarización temprana. Es el caso de un masculino de 36 años de edad sin antecedente patológico que viene vía emergencia por presentar dolor torácico que va en aumento, que refiere que tiene una característica punzante y que tiene 3 horas de evolución. Menciona que hace pocos días presentó un proceso gripal y fiebre no termometrado. Si vemos el electrocardiograma de ese paciente, a simple vista, lo que nos llama atención es elevación del segmento de ST en derivaciones D1, D2, D3, ABF y de B4 hasta B6. Tiene una elevación del segmento ST de manera difusa. Pero de manera clásica, para revisar el electrocardiograma, recuerden, primero tenemos que ver si tiene ritmo sinusal. Vemos que tiene la onda P positiva en D1, D2 y tiene una onda P negativa, en ABR. Entonces eso quiere decir que los impulsos eléctricos tienen su origen a nivel de nodo sinoauricular. Por otro lado, si queremos ver la frecuencia cardíaca en ese paciente, podemos usar el método 1500 entre cuadros pequeños. En este caso, podemos ver entre una onda R a otra onda R, vamos a ver cuánto cuadro pequeño existe. Aquí hay 5 cuadros, 5 más 5, ahí hay 15 cuadros pequeños, más 1, o sea, tenemos 16 cuadros pequeños. Dividimos 1500 entre 16 y me da 93 latidos más o menos. Tiene 93 latidos por minuto. Ok, vamos a ver ahora, revisando las ondas. En este caso podemos ver que la onda P tiene sus valores normales. Recuerden que la onda P, en cuanto al tiempo, ese es el eje de tiempo, en milisegundos, y ese es el eje de voltaje, en milivoltios. Está dentro de sus valores normales, tiene 2,4 y medio. Normal sabemos que tiene que tener 2,4 y medio en tiempo y menos de 2,4 y medio en voltaje. En este caso, vuelvo, repito, que un cuadro pequeño en tiempo tiene una duración de 0,04 y en cuanto al voltaje, tiene voltaje de 0,1 milivoltios. En este caso podemos ver que la onda P tiene un cuadro y medio, o sea, quiere decir 0,04 más 0,2 tiene más o menos 0,6 milisegundos, que está dentro de los valores normales. En cuanto el voltaje tiene la mitad de un cuadro pequeño, entonces será 0,05 milivoltios. Entonces la onda P está bien. Si medimos el intervalo PR, que comienza desde la onda, comienzo de la onda P, hasta comienzo de la onda Q, en este caso no hay Q, pero más o menos ese es el tamaño. Si seguimos, vemos que está dentro de los valores normales, que es de 0,12 a 0,20 segundos o 120 milisegundos a 200 milisegundos. Entonces el PR también está bien. En otras derivaciones no encontramos la onda Q patológico y en cuanto criterio de bajo voltaje, tampoco no tiene criterio de bajo voltaje. Recuerdan, en derivaciones de miembro, la altura de
de onda R debe estar debajo de, debajo de 5 milivoltios y en pericordiales debajo de 10 milímetros. En este caso está dentro de los valores normales. Lo que nos llama atención es la elevación del segmento ST. Si tomamos en cuenta que esa es la línea isoeléctrica, vemos que hay una elevación del segmento ST. Y también el QT, si medimos el QT, vemos que el QT está dentro de los valores normales. Revisando esas ondas, intervalo y segmento, vamos ahora a avanzar un poquito más. Vamos a ver algo muy importante en este caso. Podemos ver que existe elevación del segmento ST, pero de manera difusa. Eso es un dato muy importante para nosotros hacer el diagnóstico diferencial luego con infarto agudo de miocardio. Pero hay algo muy importante que debemos recordar. Para hacer diagnóstico diferencial, en este caso, por paciente tiene una elevación de segmento ST, puede ser también un infarto, pero en un infarto nosotros vemos que la forma de elevación de ST es en forma convexa, o sea, tiene el ST convexo, sube hacia arriba aquí y baja. Pero en caso de pericarditis, la forma es una forma cóncava. O sea, ST cóncavo es una característica, o forma de silla de montar, es una característica de pericarditis. Entonces hay una diferencia entre elevación de segmento ST en caso de infarto agudo de miocardio con elevación de ST y en caso de pericarditis. Es una de las diferencias entre elevación de ST entre esas dos patologías. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial. En infarto agudo de miocardio pericarditis, sabemos que ambas patologías puede haber una elevación de marcadores cardíacos. Entonces, para descartar, electrocardiograma es una herramienta muy importante. Elevación de ST mayor de 5 milímetros es al favor de infarto agudo de miocardio. O sea, elevaciones de ST en pericarditis están por debajo de 5 milímetros, especialmente de pericordiales. También tenemos una elevación convexa, ST convexo. Si es convexo ST es un infarto agudo de miocardio, si es cóncavo es a favor de pericarditis. Tenemos una elevación de ST de manera difusa, o sea, quiere decir que no sigue un modelo o una cara específica. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos elevación de ST en dedo D3 y en ABF, podemos pensar que es la cara inferior, pero el D1 no me acompaña ABL, entonces no podemos hablar de cara lateral. Y tampoco aquí no me da una elevación de ST que me marca una cara específica de corazón. Entonces, ese tipo de elevación de ST que no marca, no especifica una cara de corazón, entonces podemos pensar una elevación de manera difusa y podemos ir pensando en pericarditis. No hay cambio en espejo entre las derivaciones, que eso lo vamos a explicar en caso de infarto. Entonces, cambio de segmento ST, elevación de ST y cambio a nivel de la onda T ocurren de manera concomitante. ¿Qué quiere decir? Que en caso de infarto agudo de miocardio se eleva el segmento de ST y al mismo tiempo hay cambios a nivel de onda T. O sea, mientras está subiendo el segmento ST, la onda T puede negativizar al mismo tiempo. Pero en caso de pericarditis, primero se eleva el segmento ST y cuando vuelve a normalidad, o sea, va bajando, ahí comienza la negatividad de onda T. O sea, quiere decir que en infarto agudo miocardio, los cambios a nivel de segmento ST y la onda T ocurren de manera conjunta, concomitantemente. Pero en pericarditis, primero ocurre elevación de ST y luego que comienza a normalizarse, viene cambio a nivel
de la onda T. Es un dato muy importante. En infarto agudo miocardio podemos ver ondas alta y picuda y en especial en pericardiales. Más de 5, más de 10 en diferentes derivaciones. En miembros más de 5 y en pericardiales mayor de 10. Pero en pericarditis la onda T no son tan alta y picuda, o sea, no tiene ese cambio. Entonces, en infarto agudo miocardio podemos ver la presencia de Q patológico, si es un infarto con Q, y también habrá un aumento de intervalo QT en caso de infarto agudo miocardio. Esos son una serie de datos que nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial entre una pericarditis y un infarto agudo al miocardio. Entonces, es muy importante recordar, ese es un dato muy importante, que elevación de PR en ABR está a favor de pericarditis. Si tenemos una elevación de PR, por ejemplo en este caso, ven cómo el PR se eleva en ABR, ese es a favor de pericarditis, uno de los datos muy importantes para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, una elevación de PR en ABR nos habla de una pericarditis. Ok. Hay otra patología que tenemos que hacer diagnóstico diferencial con pericarditis, es la repolarización temprana. Vamos a ver. Elevación de ST en derivaciones pericardiales y de miembro habla a favor de pericarditis. Pero eso no podemos ver en repolarización temprana. En alteración del PR, es uno de los datos que nosotros podemos ver en estos casos. Elevación STT también, ese es uno de los datos. Y la relación entre elevación de ST y tamaño de T. Pongan atención. Si tengo elevación de ST y lo divido entre voltaje de la onda T, entonces en caso de pericarditis es por encima de 0.24 segundos. Si no, va a favor de repolarización temprana. O sea, quiere decir que ese valor en repolarización temprana está por debajo de 0.24. ¿Cómo lo calculamos? Por ejemplo, aquí podemos ver, tenemos una elevación de ST. Si podemos calcularlo por aquí, 1, 2, 3 milímetros. Y elevación de T, vamos a buscarlo aquí para que se vea mejor. Aquí podemos ver la elevación de 1, 2, más o menos 2 milivoltios, y la elevación de T es, la onda T es de 1, 2, más o menos 3. O sea, tenemos 3 milímetros de elevación de segmento de ST, que es de ahí a ahí, y tenemos el voltaje de la onda T, que es de ese punto hasta ese punto. Más o menos son de 3 cuadritos pequeños. Podemos decir que si lo dividimos, me da 3 dividido entre 3, me da 1. O sea, quiere decir que como quiera es mayor de 0.24. Esa división nos puede ayudar a diferenciar entre una repolarización temprana y una pericarditis. Ok, aquí podemos ver diferentes fases de una pericarditis. Tenemos aquí pericarditis fase 1, la elevación de ST en forma de silla de montar. Luego, en fase 2, hay el segmento de ST desciende y la onda T comienza a aplanarse. En fase 3, el ST vuelve a normalidad, pero vamos a tener una onda T negativa, y en fase 4 todo vuelve
a normalidad. Entonces, el electrocardiograma normal. Recuerden que en infarto agudo de miocardio, la elevación de ST es a contrario de esta, se convexa, y que al final podemos tener la presencia de onda Q, que en este caso no tenemos. Por otro lado, recuerden que los cambios de ST en pericarditis ocurre primero y luego viene cambios, cuando se normaliza ST, después viene cambio de onda T, pero en infarto agudo de miocardio ocurre de manera concomitante, o sea, elevación de ST y cambio a nivel de segmento ST ocurre de manera conjunta. Muchas gracias.